buenos días. Bienvenidos a este webinar titulado Desenlaces clínicos en otros trastornos de la coagulación y retos quirúrgicos. La clínica Immanaco Grupo Quirón Salud, a través de su grupo o su equipo multidisciplinario para la atención integral de pacientes hemofílicos, ha estado muy comprometida en la creación y elaboración de ciertos tipos de webinars para mantener la educación médica continua acerca de estas patologías. En la mañana de hoy vamos a estar el doctor Jesús Ardila hablando de otros trastornos de coagulación y yo voy a estar hablando de retos quirúrgicos. Mi nombre es Jorge Humberto Ramírez, yo soy el coordinador del equipo médico del programa de hemofilia del centro de la clínica Immanaco Quirón Salud. Y el título de la conferencia en la mañana de hoy va a ser la experiencia en cirugía ortopédica en el paciente en condición de hemofilia severa. De todos es sabido que la sinovitis crónica es la responsable de la gran cantidad de trastornos a nivel articular y la gran cantidad de discapacidad que tienen estos pacientes en condición de hemofilia. Y es por eso que la Federación Mundial de Hemofilia pretende que uno de sus objetivos principales en el manejo de la hemofilia es pretender mediante muchas medidas, incluyendo la profilaxis, terapia física y el trabajo del equipo multidisciplinario, tratar de prevenir que esos pacientes lleguen a la edad adulta sin compromisos articulares importantes. Sin embargo, a pesar de todos estos manejos, en algunas oportunidades encontramos el paciente que ha tenido un deterioro, una articulación blanco que ha ido desarrollando cierto tipo de sangrados articulares que lo va llevando a un deterioro articular progresivo. El tema fundamental y primordial en este tipo de patologías se llama la sinovitis crónica. Lo que vemos acá todo como en color marrón es toda una sinovial hipertrófica que se ha ido degenerando por concepto de los sangrados a repetición. Es muy conocido que la sangre es muy irritativa para la membrana sinovial. Una vez que la sangre se deposita en la articulación, el organismo tiene una capacidad reducida de tratar de eliminar lentamente toda esta cantidad de sangre que hay en la articulación y al empezar a degradarse la sangre empieza a liberar una cantidad de sustancias como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral y otra cantidad de radicales libres que irritan no solo la membrana sinovial produciendo una hipertrofia, sino que el hierro liberado produce una cantidad de producción de hemosiderina y esta hemosiderina también es irritativa para la membrana sinovial. La membrana sinovial reacciona creando una cantidad de membrana sinovial inflamatoria reactiva con una cantidad de vellosidades que son grandemente vascularizadas y que facilitan el sangrado a repetición aún sin eventos traumáticos, solamente por pinzamiento a nivel de los huesos. Pero no solamente la sangre es irritativa para la membrana sinovial, sino que es marcadamente irritativa para el cartílago articular. Ustedes ven en esta articulación prácticamente no existen unos pequeños islotes de cartílago articular, pero la gran mayoría de cartílago articular se ha destrozado, se ha desprendido del hueso subcondral y está apareciendo ya hueso subcondral expuesto en esta articulación. La sangre también tiene un efecto directo sobre el cartílago articular, alterando el balance que existe entre colágeno y proteoglicanos, haciendo una inhibición de los proteoglicanos y haciendo que este cartílago articular se empieza a reblandecer y se empieza a deteriorar rápidamente. Hay estudios que muestran que cerca al sexto, séptimo sangrado articular en la vida, ya puede haber cambios irreversibles a nivel del cartílago articular e irritación de la membrana sinovial. Y tenemos que un paciente con hemofilia, en condición de hemofilia severa, pudiera tener su sexto, séptimo sangrado articular en la vida muy temprano. Pacientes con 6, 7, 8 años ya han tenido varios episodios de sangrado articular y ya a esa edad empiezan a presentar, pues digamos, deterioro de la función articular, no solo de la sinovial, sino del cartílago articular, como se ve en esta imagen. Existen, pues, no solamente el hecho de tener sinovitis crónica es la indicación para hacer algo a nivel de la articulación, sino que la sinovitis crónica va llevando a una cantidad de alteraciones a nivel de la articulación que puede llevar a cierta cantidad de procedimientos quirúrgicos que hay que hacer para prevenir o evitar este tipo de alteraciones. En esta charla pues vamos a tratar brevemente
vamos a tratar de enumerar qué tantas alteraciones ocurren a nivel del cartílago y cuáles son las posibles soluciones para evitar que estos pacientes se deterioren y tengan una alteración funcional adecuada de su articulación o de su extremidad. La primera, pues, es la sinovitis crónica, ya hablábamos de ella. La sinovitis crónica es muy dañina, muy destructiva para la articulación. Cuando hay presencia de una sinovitis crónica, que es aquella que, donde una articulación que no regresa a la normalidad entre episodios de sangrados, o que una articulación que tenga más de 3 episodios de sangrados en 3 o 4 meses, uno ya piensa que puede haber algún proceso de sinovitis crónica. Y esa sinovitis crónica en esas oportunidades ya probablemente no desaparece solamente con el uso de factores de coagulación, con el uso de antiinflamatorios o de terapia física, sino que hay que hacer algún procedimiento. El procedimiento estándar de oro que existe hoy día para tratar de controlar esa sinovitis crónica en una articulación que no tenga más daño, sino solamente la sinovitis crónica, se llama sinobiortesis. Tiene varios nombres, se llama sinobiortesis, sinovectomía radioactiva, sinovectomía química. Se usan varios medicamentos para tratar de controlar o destruir esa sinovial hipertrófica. Dentro de los más utilizados están los isótopos radioactivos, entre ellos el itrium 90 o el fósforo 32. Desafortunadamente en nuestro país hemos tenido por cerca de 2 años pues, unas dificultades enormes para la importación de estos medicamentos, y con base en esas dificultades ha habido algunos autores que han preconizado el uso de plasma rico en plaquetas tratando de controlar esa sinovial hipertrófica a través de que el plasma, las plaquetas ayudan a cicatrización tiene un efecto como antiinflamatorio a nivel de la articulación, pero el plasma es un quelante natural del hierro y de esas condiciones pues ayudaría a mejorar la parte de la función articular y disminuir la parte de la sinovitis crónica. Esas sinobiortesis son ampliamente utilizadas, son el recurso más valioso y primario que existe en la presencia de sinovitis crónica en un paciente en condición de hemofílica, y los resultados son fabulosos, alrededor de 90% de recuperaciones de episodios de sangrado, de mejoría del rango de movilidad articular, de disminución de ausentismo laboral y escolar, y mejoría de la función articular, y evita el deterioro articular progresivo. Ya cuando existen cambios adicionales o cuando la sinovitis es demasiado gruesa, demasiado rígida, que solamente una inyección de un fósforo radioactivo, un hidritro 90 o de un plasma rico en plaqueta no va a lograr eliminar esta sinovial, pues hay que hacer algún procedimiento de sinovectomía, ya sea abierta, que era lo que se preconizaba en los años 70, donde hay que hacer unos abordajes gigantes con una movilización muy grande de tejidos, con un sangrado importante y sobre todo con una recuperación muy lenta. Y después de los 80 ya es la preconización de la sinovectomía artroscópica, en la cual vemos acá pues una imagen de resonancia de una cantidad de sinovial hipertrófica ocupando toda la parte del compartimento anterior. Este es fémur distal, esta es la rótula, y todo este tejido gris que vemos acá es una sinovial reactiva, gruesa y crónica, y acá la vemos en esta corte axial donde vemos toda una sinovial ocupando el espacio anterior. Aquí hay una imagen de una sinovectomía abierta, pero miren el abordaje tan grande que se requiere, la movilización de tejidos tan grande, el sangrado importante y la recuperación es muy difícil. Por lo tanto, se preconiza el uso de la sinovectomía artroscópica, que es a través de unos portales de 4 milímetros, uno por lado interno, uno por lado externo de la articulación, donde se va a tratar de eliminar toda esta sinovial vellosa que existe a nivel de la articulación, que se pinza y sangra a repetición, y está indicada en aquellos casos de sinoviales muy hipertróficas, muy crónicas, que llevan demasiado tiempo, o en aquellos casos donde además, adicional a ello haya algún tipo de lesiones del cartílago articular que no puedan ser susceptibles de manejo por la sinobiortesis o la aplicación de plasma rico en plaquetas. En este corte de resonancia vemos que hay una gran cantidad de lesiones del cartílago articular, donde ya el paciente está muy comprometido y ya no va a poder ser atendido diferente que por una sinovectomía artroscópica. Otro tema importante, y es con mucha frecuencia todos los pacientes, una vez desarrollan sangrados a repetición, la articulación tiende a tomar
una actitud en flexión, tratando de disminuir el dolor, tratando de ampliar la capacidad para almacenar esa cantidad de sangre de tensión que tiene allá. Y casi el 90% de los pacientes que tengan hemartrosis desarrollan una deformidad en flexión de la articulación. Y es muy importante después de algún sangrado articular tratar de evitar estas deformidades en flexión, ya sea con el uso de ortesis para que no tengan esa limitación, o con el uso de una terapia física precoz y agresiva para lograr mermar o disminuir esa deformidad de flexión. Pero algunas veces encontramos estos pacientes, sobre todo pacientes de municipios lejanos donde no cuentan con los recursos para hacer todo el tratamiento integral, donde estos pacientes nos ingresan con una deformidad de inflexión marcada. Acá vemos una tensión muy marcada de los músculos flexores de la rodilla, inclusive de los ligamentos posteriores y de la cápsula posterior de la rodilla. Y estos pacientes, cuando ya tienen deformidades de inflexión fijas que no pueden lograr con esto, es importante mejorar la extensión para que mejore el patrón de marcha y no sobrecargue marcadamente la articulación de la cadera o la rodilla y cadera contralaterales, porque puede predisponer a que sangren la rodilla y cadera contralaterales o la cadera de este mismo lado solamente por la alteración del patrón de marcha. Existen varios mecanismos para mejorar la flexión. Existen las ortesis con unos tornillos sin fin en la cara posterior de la ortesis, donde el paciente se instruye para ir dándole un giro cada día, que implicaría como 1 milímetro cada día que vaya logrando extensión progresiva. Todo esto, pues, con la reposición de factores adecuados de recoagulación para que el paciente no vaya a sangrar durante esta tracción que se hace fuerte durante los músculos y ligamentos de la cara posterior de la rodilla, y con el concurso, pues, de todo el equipo multidisciplinario, con fisiatra, con fisioterapeuta a bordo, para lograr que estos pacientes lleguen a buen término. También existen, bueno, en el caso de que no tengamos ya la posibilidad de mejorarlo cuando la deformidad es mayor de 30 grados, cuando la deformidad es rígida, fija, cuando tiene subluxación de la tibia, ya tenemos que actuar posiblemente con liberación de partes blandas, hacer una cirugía donde se liberen, se hacen tenotomías, se alargan los tendones, se liberan la cápsula posterior, se libera el ligamento cruzado posterior, para lograr que estos pacientes puedan tener una extensión completa. Inclusive en algunas oportunidades hay que hacer el uso de fijación externa, porque la extensión demasiado rápida de esta puede llegar a traccionar todo el paquete vascular nervioso y hacer un déficit neurovascular distal, y a veces hay que hacer una extensión muy lenta y progresiva con fijadores externos, y en algunas veces hay que hacer osteotomías correctoras para lograr mejorar estas deformidades. Algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen sangrados en pantorrilla o en antebrazo, inclusive pacientes con sangrados en el músculo psoas ilíaco, esos tres sitios pueden llegar a ser un síndrome compartimental con secuelas neurológicas como la que se aprecia en la imagen, que es un pie caído, secuelas de un sangrado de la pantorrilla donde hizo una lesión del nervio irreversible. Y estos pacientes, para mejorar la marcha, lograr que sea una marcha lo más plantígrada posible para evitar sobrecargas de rodilla y cadera al mismo lado, a veces hay que hacer alargamientos muy grandes de músculos y tendones para lograr mantener esta posición plantígrada. Acá hablábamos del manejo de contracturas con fijación externa, ya lo hemos mencionado. Con alguna regularidad podemos encontrar pacientes que hacen deformidades en ráfaga como estas, donde el estímulo del crecimiento por sangrados a repetición hacen que crezca más una fisis de crecimiento que la otra, y hacen deformidades como estas en ráfaga, y a veces hay necesidad de hacer cirugías correctivas con osteotomías, donde se va a lograr con unas cuñas, lograr enderezar la extremidad para que la marcha mejore el patrón de marcha y evite sobrecargas y sangrados a repetición. También encontramos con sangrados a repetición, sobre todo a nivel del músculo psoas ilíaco, que sangrados a repetición pueden hacer que este músculo se calcifique y forme como si fuera un hueso, que se llama osificación heterotópica. En este paciente tenemos osificación heterotópica bilateral de las caderas, que le bloquean completamente la flexión de la cadera. Es como si fuera un hueso atravesado a nivel de la cadera, que no permite que haya flexión apropiada de la cadera, con toda la limitación en la marcha y en la función de las extremidades. Aquí vemos alguna imagen de esto. Es un hueso completo que, una vez que se extrae, es un hueso que no era un hueso original, era un músculo que se calcificó por el sangrado crónico a repetición a nivel muscular que no fue manejado apropiadamente. Otro tema que nos
toca y es muy importante conocer, se llaman los pseudotumores hemofílicos. ¿Qué son los pseudotumores hemofílicos? Pues son sangrados musculares a repetición sin un manejo apropiado. Se producen más en pacientes hemofilia leve o hemofilias leves o moderadas que no están en un control tan estricto por parte de los equipos multidisciplinarios. Es un paciente que tiene un sangrado muscular después de un trauma que no fue manejado apropiadamente, no se aplicó factor de coagulación y el paciente, ese sangrado se encapsula y empieza a tener sangrados al interior de la cápsula, sangrados a repetición, y empieza a crecer esto como si fuera un tumor. Por eso se conocen como pseudotumores. Es un tumor que empieza a crecer y empieza a desplazar todas las estructuras adyacentes, inclusive tiene una fuerza tan fuerte al interior del quiste que empieza a horadar todos los tejidos blandos alrededor, incluyendo vasos, incluyendo nervios, y puede llegar a horadar inclusive el periósteo y el hueso, produciendo fracturas patológicas. Como le decimos, es un manejo por sangrados musculares repetidos sin un tratamiento adecuado. Cuando uno detecta un pseudotumor de estos, pues inicialmente le da un manejo conservador con profilaxis por 6 meses y controles periódicos, ya sea de ecografía o resonancia magnética nuclear, donde uno debe garantizar de que el tamaño del pseudotumor va disminuyendo, porque de lo contrario, si tu pseudotumor se permanece igual o ha seguido creciendo, debe hacerse una cirugía precoz porque destruye tejidos blandos y todas las estructuras alrededor. El manejo de esto es supremamente difícil y largo porque una vez que el paciente se haya erradicado su tumor, hay que dar un manejo posoperatorio de 6 a 12 meses de reposición de factor de coagulación para evitar recidivas pseudotumorales y que puedan volver a poner en riesgo esa extremidad. Hay pseudotumores de tejidos blandos, como vemos en esta imagen de resonancia magnética nuclear, donde hay unas imágenes de diferentes texturas, donde aquí hay probablemente necrosis, donde hay algo de sinovial y donde hay algo de sangre aguda, y esa es la característica clínica de un pseudotumor eh, con una cápsula bien clara que lo rodea y algunos pseudotumores satélites que van creciendo. Aquí vemos otros pseudotumores de tejidos blandos, abarcando pues el muslo, el tercio medio de este muslo izquierdo, vemos el tamaño del volumen que ocupa ese pseudotumor comparado con la pierna sana, y es un manejo que requiere manejo quirúrgico porque no respondió al manejo conservador. Y aquí vemos alguna imagen de un pseudotumor donde ya compromete, ha presionado tanto el periósteo que lo gradó y ha presionado tanto el hueso, donde ya ha perforado el hueso y hay que hacer ya una cirugía mucho más grande donde hay que poner sustitutos óseos para rellenar el defecto que hay dentro del hueso y sacar todo este pseudotumor para evitar recidivas. También pues tenemos presencia de artropatías severas. Y ustedes en este corte de imagen de resonancia vemos aquí un osteofito que compromete la parte anterior del fémur, acá arriba la rótula. Todo eso es una sinovial hipertrófica que hay y es ocasionada porque este osteofito cada vez que flexiona bruscamente pues hace un rasga, digamos, esa sinovial y sangra a repetición. Y este osteofito muy grande acá, pues no hay manera de retirarlo ni de quitarlo por vía diferente a quitarlo por vía quirúrgica. Esto no va a mejorar el sangrado, la sinovial y todo a repetición hasta que uno no remueva ese tipo de osteofitos que está afectando la articulación del fémur. También existen con mucha frecuencia alteraciones a nivel de los codos de los pacientes hemofílicos donde la cabeza del radio se va a deformar y la cabeza del radio que era, debe ser como una plataforma semicircular o muy redondeada, aquí ha perdido su forma completamente, limita completamente los movimientos de pronosupinación del antebrazo, limitando marcadamente la función de esta extremidad de este paciente. Y hay descritas cirugías donde solamente es resecar la cabeza del radio con el propósito de mejorar la función de la extremidad. Acá ya también hay compromiso de la articulación húmero ulnar, sin embargo, solamente mejorando la función de la pronosupinación, este paciente mejora marcadamente su función. En algunas oportunidades hay que hacer solamente esta cirugía. Y a nivel del tobillo, con mucha frecuencia ocurre que hay un osteofito muy grande a nivel tibial y a nivel talar que bloquea completamente los movimientos de dorsiflexión, limitando marcadamente la marcha, pero sobre todo para subir y bajar escaleras. Entonces existe la cirugía que es quitar por vía abierta o por vía artroscópica todos estos osteofitos para mejorar la función,
porque la articulación tibio-talar todavía tiene pues, algún espacio y todavía tiene una función que pudiera recuperarse antes de pensar en una cirugía definitiva. Aquí vemos una imagen sacando un gran bloque de hueso tibial que está bloqueando completamente la supinación, la dorsiflexión. Acá vemos el bloque ya en la manera de ser extirpado. También por sangrados intraóseos, sangrados por traumas, a repetición es un sangrado intraóseo, y el sangrado intraóseo hace una presión tan grande que ese hueso se necrosa y se reabsorbe haciendo quistes subcondrales. Aquí vemos una radiografía convencional que se alcanza ligeramente a observar el quiste que tiene, sin embargo, pudiera pasar desapercibido, pero cuando hacemos una imagen de resonancia vemos un quiste marcadamente que ocupa cerca del 30-40% de la superficie articular del talo, y si esto se llega a colapsar, pues el paciente va a perder toda la función del tobillo. Entonces requiere de que uno maneje este quiste subcondral gigante abriendo, cureteándolo y rellenándolo de sustitutos óseos para que consolide y evite que vaya a colapsar este hueso y esta articulación vaya a comprometerse. Aquí vemos un ejemplo, cureteando la parte del defecto óseo en tibia distal, y ya una vez que se rellena con sustitutos óseos para evitar el colapso de esa articulación. Y la parte final pues, del deterioro articular es cuando estos pacientes ya llegan a un estado final de desgaste, de artrosis, donde vemos una marcada deformidad de la arquitectura de la extremidad de la articulación del tobillo, con unos osteofitos muy grandes atrás, una irregularidad de la superficie articular. Este cóndilo no es como el cóndilo debería ser normalmente, sino es un cóndilo hipoplásico, con pérdida del stock óseo. Este paciente tiene una deformidad en varo muy marcada, o como vemos en esta articulación donde prácticamente el fémur se ha incrustado dentro del platillo tibial medial, y al hacer esta cirugía va a quedar un defecto gigante a nivel del platillo tibial que hay que rellenar con algún tipo de injerto del banco de tejidos o algún injerto estructural que reemplace ese defecto. Esas cirugías de reemplazo articulares que siempre hay que hacerla con mucha protección, porque esos pacientes pueden estar contaminados con hepatitis, entonces hay que estar con toda la protección del equipo quirúrgico, y se requiere un planeamiento operatorio muy grande, porque en algunas oportunidades como en esta, donde ya una vez colocada la prótesis, pero hubo que sacrificar el mecanismo extensor para poder lograr flexión, solamente tenía una marcada limitación funcional, y para lograr la extensión, la flexión completa, hubo que cortar el tendón del cuádriceps y después volverlo a reinsertar, con una dificultad técnica muy grande y una limitación importante y dificultad para rehabilitación de este paciente en el postoperatorio. Y en algunas articulaciones donde no funcionan muy bien las prótesis articulares, como son el tobillo, como son algunas articulaciones más pequeñas, está en algunas veces indicado hacer una artrodesis. ¿Artrodesis qué es? Es fijación de una articulación en una posición funcional con el propósito de controlar el dolor. Aquí vemos una articulación del tobillo que está totalmente destruida y se fijó con estos tornillos para lograr fusionar completamente una articulación que ya prácticamente no tenía movimiento, pero que era supremamente dolorosa y con marcada limitación funcional, para restablecer la función de esta extremidad sin dolor. En algunos centros están haciendo prótesis de tobillo también, es también una buena alternativa, pero estos pacientes tienen algo de grado de osteoporosis, donde la fijación de la parte talar de la prótesis va a tener riesgo de que se afloje muy rápido y que requiera una revisión muy rápido, y es una cirugía que es supremamente costosa y compleja y con una dificultad técnica muy grande, y en algunos centros prefieren más bien es fijar la articulación para evitar ese aflojamiento y esa segunda intervención, con todos los riesgos que implican de infección y de falla de los implantes. Y finalmente pues vemos el manejo de fracturas. Las fracturas en hemofilia, si las fracturas en un paciente no hemofílico sangran bastante, pues con mayor razón en un paciente hemofílico tiene un sangrado importante, y siempre hay un riesgo de un síndrome compartimental con estas fracturas. Entonces, en estas fracturas, cuando son fracturas muy inestables y está indicado manejo quirúrgico, hay que darle pues reposición de factor por un tiempo importante para evitar sangrados alrededor de la fractura y que no vamos a tener riesgo de síndromes compartimentales. En algunas oportunidades hay que hacer fasciotomías amplias para evitar el síndrome compartimental, para lograr
fijar y controlar esas fracturas de manera apropiada y que el paciente se recupere funcionalmente. Esta es parte de la charla de lo que estamos haciendo nosotros en la institución desde el punto de vista de manejo de ortopedia para pacientes en condición de hemofílica. Vamos a tener unos momentos de hacer algún tipo de preguntas y después nos va a acompañar el doctor Jesús Ardila con su conferencia a continuación. Muchas gracias. Sí, Jorge, nos estaban preguntando por acá, por el chat, acerca de qué recomendación dabas del uso de AINES en el manejo de los eventos de sangrado o en pacientes que tengan sinovitis crónica. Bueno, se me perdió un poquitico la imagen. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, entonces, uso de AINES y hemofilia. Esos pacientes teóricamente tienen un riesgo grande de sangrado porque los AINES pueden llegar a producir algo de gastritis. Yo, en el caso de una inflamación aguda postraumática o en el manejo a veces inicial de la sinovitis crónica, cuando el paciente esté arrancando, que esté muy inflamado, me gusta usar unos ciclos muy cortos de COX-2, ciclos muy cortos, advirtiéndole al paciente que son ciclos relativamente muy cortos, con un control estricto del paciente de que no va a tener ningún riesgo de sangrado gástrico, pero sí se pueden usar con, con mucha precaución con un paciente que no haya tenido antecedentes gástricos y que tenga realmente una inflamación grande que requeramos de alguna manera controlar pronto. Perfecto. Voy a ir compartiendo por acá pantalla. No sé si hay alguna otra pregunta desde la audiencia. O pasamos a continuación ya directamente con el doctor Jesús Ardila, que nos va a acompañar con su charla acerca de otros trastornos de coagulación y su manejo. Bienvenido, doctor Ardila. Gracias, doctor Ramírez. Bueno, hablaremos hoy de trastornos de la coagulación y al final hablaremos un poco de cómo hacer la medición de esos desenlaces clínicos, especialmente en pacientes que sean llevados a algún procedimiento quirúrgico, como bien lo decía ahora el doctor Ramírez. Acá recordarles nuestra institución, estamos en Cali y pues bueno, tenemos un servicio de hemofilia y bueno, un grupo multidisciplinario que está destinado también precisamente a la atención de estos pacientes con artropatía y acompañamiento en todos estos retos quirúrgicos. Cuando hablamos de trastornos poco frecuentes de la coagulación, pues es pertinente hacer una campaña acerca de la sensibilización de estos trastornos, porque en muchas ocasiones pensamos en trastornos de la coagulación y pensamos solamente en hemofilia. Y allí pues recordar que incluso el más frecuente de los trastornos de la coagulación es la enfermedad de von Willebrand y existen otros trastornos como la deficiencia de fibrinógeno, de protrombina, de factor 5, 7, 13, 10, deficiencias combinadas de algunos factores de la coagulación y trastornos de la funcionalidad plaquetaria. El día de hoy vamos a hablar puntualmente de uno de los más frecuentes y de los que pues tenemos posibilidades de dar alternativas terapéuticas y vamos a hablar específicamente de la deficiencia de factor 7. Dentro de los trastornos raros de la coagulación, este es el más común. Fíjense ustedes que está en una frecuencia entre 1 en 300.000 a 500.000 personas y esa es su frecuencia como monoto. Fíjense que es mucho más frecuente, de 1 a 350.
suele ser de transmisión autosómica recesiva con una penetrancia variable, que es importante, y eso quiere decir que muchas personas con mutaciones homocigotas o heterocigotas pueden tener unos fenotipos muy distintos en el seguimiento. Pues está localizado en el brazo largo del cromosoma 13, su alteración, pues su gen y la mutación puntualmente. Y es importante, contrario a lo que vemos en los otros trastornos de la coagulación, que el nivel de factor no se asocia específicamente con el fenotipo. Y desde allí sí que es muy importante y muy pertinente, como lo hablábamos en el título incluso de esta conferencia, acerca de hacer ese seguimiento para poder acompañarlos en los desenlaces clínicos. Y no necesariamente en este tipo de trastorno de la coagulación el nivel de factor va a ser un determinante de su comportamiento clínico. Así, en las distintas grupos poblacionales de análisis, en los distintos registros, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha encontrado un punto de corte alrededor del 26% para hablar de que estos pacientes tienen un riesgo mayor de hacer sangrados. Así, vemos que en algunas series nos reportan un 10% para tener manifestaciones clínicas y en otras nos hablan hasta de 20%. El punto de corte es muy variable dependiendo de la población que se esté analizando y seguramente habrán algunos factores epigenéticos que están influyendo en ello para el desarrollo de sangrados espontáneos. Y desde esta misma perspectiva, pues han surgido distintas clasificaciones. Así se ha clasificado en algún momento como leve o severa, teniendo en cuenta el tipo de mutación que se presente y el porcentaje de factor presente. Pero como vemos, esto no es muy útil desde el punto de vista clínico en el seguimiento, porque existe una gran variabilidad en su comportamiento clínico. Así también se ha hablado como tipo 1 cuando lo que predomina es la deficiencia del antígeno y tipo 2 cuando predomina la alteración funcional del factor de la coagulación. Y existen otras clasificaciones que quizás sean de las más pertinentes en llamarlas leves, moderadas y severas. Severas, y es básicamente generar una alerta, una clasificación que nos permite identificar que ese paciente tiene un riesgo importante de resangrados o de compromiso severo en su futuro como persona a nivel funcional y que tenga sangrados a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal o articular. Moderado, como aquel que tenga más de 3 sangrados que no estén en esos sistemas previamente enunciados, o leves, el que ha tenido en toda su vida 1 o 2 sangrados. Y la otra, que es la clasificación por riesgo, que finalmente junta todos estos datos, ¿sí? Y nos dice, bueno, vamos a poner en riesgo de sangrado alto a aquellas personas con deficiencia de factor 7 que tienen una historia personal o familiar de hemorragias y que además tienen un nivel de factor por debajo del 2%. Fíjense que esta es quizás la más útil para tratar de objetivizar la clasificación de los pacientes con deficiencia de factor 7. Y como leves, aquellos que tienen un nivel por encima del 20% y que no hay historia ni personal ni familiar, que los vamos a tener allí básicamente identificados para poder predecir o para poder establecer o disminuir los riesgos de sangrado en su seguimiento y específicamente cuando sean llevados a retos quirúrgicos. Así, clínicamente, pues vamos a ver que la gran mayoría de los pacientes van a tener realmente manifestaciones de sangrados leves, pero fíjense que hasta un 30% de ellos pueden nunca sangrar en su vida. Los heterocigotos suelen manifestarse con epistaxis, con hemorragia, y ya para aquellos pacientes que son homocigotos, pues suele predominar las otras manifestaciones como sangrado en el sistema nervioso central. Y fíjense que esto puede presentarse hasta el 15 o 60% de los severos, dependiendo, como decíamos ahora, del grupo poblacional analizado, o sea que seguramente hay algunos otros factores involucrados, las otras manifestaciones como hemartrosis o sangrado gastrointestinal. Y específicamente en este sangrado gastrointestinal, fíjense que por debajo del nivel del 5%, hasta el 25% de ellos pueden tener episodios de sangrado gastrointestinal y por debajo del 1% hasta el 89%. Clínicamente también se pueden ver como sangrado en encefalorrexis, es decir, cuando hay la caída del umbilical, o hematomas en el periodo neonatal se pueden también
presentar y ser el debut clínicamente. Ahora, cuando hacemos un análisis global de todos los pacientes con deficiencia de 7, pues fíjense que las manifestaciones que más predominan allí son la epistaxis, los sangrados pues, a nivel de la cavidad oral, en las encías, o las manifestaciones purpúricas o equimosis con más facilidad, y después vienen los sangrados en los episodios del postoperatorio, ¿no? Cuando son expuestos a retos quirúrgicos. Entonces allí que es bien importante estos pacientes tenerlos identificados para prepararlos para aquellos procedimientos quirúrgicos que vayan a requerir durante su vida. Como vemos, la gran mayoría son asintomáticos, pero es importante identificar que aquellos pacientes que tienen sangrados mayores van a tener mayor riesgo de recurrencia, ¿sí? Y en el seguimiento a largo plazo de los grupos poblacionales que están identificados en el mundo, pues estos sangrados que tienen mayor recurrencia, como hablábamos ahora, son el sistema nervioso central, sangrado gastrointestinal y los sangrados articulares. En las mujeres es importante identificarlo, básicamente porque nos va a ayudar a prevenir eventos de sangrado asociados al periodo menstrual. Entonces, en las mujeres vamos a identificar más fácilmente con la mnemotecnia que utilizamos, traída de la calificación desde la enfermedad de von Willebrand del 7 al 2.1, y es aquellas mujeres que tengan más de 7 días de sangrado menstrual, que usen más de 2 toallas o tampones por día, o que tengan un coágulo pues presente durante su periodo menstrual mayor del tamaño de referencia, que esta como era una clasificación europea, pues se utilizó el tamaño de una moneda de €1, pero que pues para nosotros bien vale en Colombia pues le da 500 pesos. Entonces, fíjense que esto nos permite identificar a aquellas personas que tienen un riesgo de hacer menorragias y nos va a ayudar a prepararnos y a darles un tratamiento para que tengan disponible en casa frente a cualquier eventualidad. Y por supuesto, pues aquellas que van a tener sangrado en el ante, peri o posparto, o aquellos pacientes que puedan desarrollar quistes ováricos sangrantes en el contexto quirúrgico o bueno, en el seguimiento a largo plazo. Como vemos entonces en mujeres, lo que va a predominar es la menorragia, que está al final de la gráfica, y luego pues aparecen las distintas manifestaciones de sangrado que ya hemos hablado de la población general. Entonces, esto hace que en mujeres el seguimiento y la preparación, en el seguimiento, pues en el acompañamiento desde lo clínico, pues deba ir también dirigido allí a la prevención de la menorragia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de deficiencia de factor 7? Pues habitualmente hay manifestaciones hemorragíparas, como las que ya enumeramos previamente. Hay un PT prolongado, se va a encontrar un factor 7 deficitario. Suelen debutar en el periodo neonatal, pero recuerden que no necesariamente, y hay hasta un 30% de personas que pueden estar completamente asintomáticos y tener sangrado solamente en el momento, ya sea del debut en la menarquia o en el en que sean llevados a un reto quirúrgico, pues vamos a encontrar un INR por encima de 1.5 y pues bueno, vamos a poder evaluar la actividad del factor 7 por las pruebas de coagulación, que también nos va a ayudar a determinar si estos pacientes tienen una deficiencia. Estos pacientes pues deben ser seguidos por un grupo multidisciplinario que tenga todas las especialidades y como decíamos ahora en las mujeres, pues que incluya ginecología, la posibilidad de hacer acompañamiento desde genética, el grupo de soporte psicosocial, un buen laboratorio que permita hacer el diagnóstico y establecer cuál es el nivel y por supuesto un grupo de salud musculoesquelética, grupo médico y de enfermería que nos permite identificar cuál es la evolución del paciente y darle el seguimiento adecuado. Deben tener en casa estos pacientes pues acceso inmediato a los tratamientos y aquí hablamos de terapias básicas como el ácido tranexámico o el ácido epsilon aminocaproico, instruírseles a ellos en la infusión de los factores de la coagulación, en la identificación de los sangrados y en el manejo de los mismos y saber que deben tener adherencia al tratamiento y cómo hacer que esos pacientes se preparen para el exceso vascular en los casos pues, en que vayamos a necesitar reposición de factor. Cuando hablamos de antifilinolíticos, recuerden que lo que vamos a hacer es frenar la actividad de la plasmina sobre la fibrina, que es el producto pues, clave de la coagulación, y
a lo que hacemos el bloqueo de la plasmina, pues se va a estabilizar más el coágulo y de esta forma pues, vamos a contribuir que estos pacientes tengan un coágulo más estable, incluso con deficiencia de factor. Está para administración por vía oral, recuerden las dosis por vía oral o por vía endovenosa, y solemos indicarlas antes del procedimiento, al menos una dosis antes del procedimiento, idealmente 3 dosis antes del procedimiento, y continuar por 3 a 5 días, y también que las mujeres lo tengan disponibles para el momento de sangrado menstrual. Cuando hablamos ya específicamente de factores de la coagulación, pues recordar que en nuestro medio tenemos disponibles factores concentrados de factor 7, pues también lo vamos a encontrar en el plasma fresco congelado, que tiene todos estos componentes que están allí enumerados. Y los concentrados de factor tenemos de dos tipos, el factor 7 activado recombinante, que en deficiencia de factor 7 se puede utilizar de 15 a 30 microgramos por kilo, y la meta es llevar un factor 7 por encima del 20%, que era el umbral en el que veíamos que hay una significancia o una diferencia clínica con regularidades que pueden ir en el primer día de 4 a 6 horas y en el segundo día de 8 a 12 horas. Y el factor 7 plasmático, que se puede también administrar en dosis de 10 a 30 unidades por kilo y que vienen concentrados de 500 unidades. Como vemos, pues existen distintas alternativas de tratamiento. Lo importante es saber que, pues, de los más efectivos y con menor riesgo están los concentrados de factor en las dos últimas líneas de la gráfica, y la efectividad, ¿sí?, de ellos dos es buena, ¿sí?, siendo un poco óptima o siendo un poco más efectiva el factor 7 activado recombinante, porque fíjense que la potencia es alrededor de 25.000, mientras que con los otros factores pues es alrededor de 20 a 40, y ya con complejo protrombínico activado de 5 a 10 o con plasma fresco de 1 unidad por mililitro. Entonces, fíjense que están allí enumeradas sus ventajas, pero en sus desventajas, pues para los concentrados de factor de la coagulación existe el riesgo del desarrollo de inhibidores, y en esto es muy importante el seguimiento clínico. Ahora, específicamente para los procedimientos quirúrgicos, ¿no?, ¿qué vamos a recomendar? Entonces, en el preoperatorio, pues en el perioperatorio, ¿cuáles son esas recomendaciones? La dosis promedio es una dosis previa al procedimiento de 20 microgramos por kilo, y en cirugía mayor se da hasta que empiece el proceso de cicatrización, idealmente hasta que se culmine. En cirugía menor, máximo por 2 a 3 días. Existen algunas publicaciones que recomiendan infusiones continuas, aunque esto viene siendo más recomendaciones de expertos. Y para aquellos procedimientos invasivos como la inserción de catéteres o artroscopia, este tipo de procedimientos, se pueden dar 1 a 2 dosis de 20 microgramos por kilo, separados, como decíamos ahora, entre 4 y 6 horas, dependiendo de la evolución del paciente. Cuando hablamos específicamente de los tipos de cirugía, la dosis media en algunas publicaciones para cirugía mayor es alrededor de 18 microgramos por kilo, 3 dosis día y aproximadamente por 3 a 5 días. Para cirugía obstétrica o ginecológica, la dosis media es de 22 microgramos por kilo, y habitualmente se suelen requerir 2 dosis por día, y pues bueno, ya la duración total depende pues de la evolución del paciente. Ahora, aquellos pacientes que se encuentren asintomáticos, es decir, se identifica la deficiencia de factor 7 por una evaluación en el preoperatorio, por el grupo de anestesia, por un PT prolongado, pero que estén completamente asintomáticos, sin un historial que nos identifique un riesgo de sangrado mayor, pues no suelen requerir ningún tratamiento. Lo importante es el acompañamiento cercano en todos los procedimientos y tener un punto de corte del 20%. Si este nivel de factor baja de ese punto, pues evaluar la posibilidad de exponer a este paciente a concentrados de factor y tener para las niñas un plan de tratamiento al momento de la menarquia. Existen también otras recomendaciones acerca de estos pacientes que ya no pertenecen a este grupo de los asintomáticos, sino que tienen un riesgo de sangrado establecido o que tienen un historial familiar significativo o sangrados severos. Hablábamos de sangrado del sistema nervioso central, gastrointestinal o articular, a quienes, bueno, se les haya documentado la mutación o que tengan niveles de factor por debajo del 1%. En estos casos se pueden administrar dosis hasta de 30 microgramos por kilo,
y 3 veces por semana. Otras indicaciones que ya son absolutas de profilaxis, pues son aquellos pacientes que tengan ya el historial de sangrado del sistema nervioso central o que tengan episodios de martosis a repetición o sangrados gastrointestinales severos. Y la dosis, como decíamos, puede ir hasta 30 microgramos por kilo 3 veces por semana. Ahora vamos a hablar cuando estamos evaluando a los pacientes, todo el grupo de trastornos de la coagulación, ¿cómo hacemos nosotros en los grupos que se dedican al manejo de las coagulopatías, la evaluación de los desenlaces clínicos y el acompañamiento en estos retos quirúrgicos? Para ello tenemos pues distintas opciones. Por supuesto va el acompañamiento clínico, un examen físico adecuado, ¿sí? Una cuantificación de niveles, pero cada vez aparecen más herramientas que nos permiten darle una mayor utilidad a las imágenes que tenemos disponibles en nuestro medio. Así entonces aparece el ultrasonido portátil, que es importante. En el ultrasonido nos va a ayudar a monitorear la salud articular, se va a convertir en una herramienta importante en urgencias desde el punto de vista del diagnóstico, nos abre la posibilidad de usarlo en casa y de dirigir también los tratamientos en hemartosis o en sangrados en tejidos blandos. Requiere un nivel de entrenamiento y lo que hacemos es entrenarnos en ecografía musculoesquelético dentro de los grupos que acompañan a los pacientes con coagulopatías para hacer un protocolo estandarizado y sistemático, que esto lo que busca es hacer un tamizaje, no es un diagnóstico por ecografía. Para eso pues está el grupo de radiología que es especialista en esto. Lo que vamos nosotros es hacer un tamizaje que nos permita abordar a los pacientes, identificar que lo que estamos viendo es un episodio de sangrado o si se trata de una agudización de una sinovitis, o establecer en el seguimiento, del mismo modo en que nosotros utilizamos nuestro fonendo, cómo va la evolución del paciente desde una medida un poco más objetiva que complementa la evaluación clínica pues al examen físico. Así pues, en un principio puede llegar a tomar hasta 30 minutos por articulación, pero los modelos actuales permiten que esto sea muy corto y que realmente en muy poco tiempo se han estandarizado unos protocolos para poder dar una imagen precisa y poder identificar si nuestra articulación está comprometida. Así desde lo clínico, sin tener que llevar a todos los pacientes a hacer una resonancia con regularidad por los costos e incluso por la necesidad de sedación que pueden tener muchos de nuestros pacientes pediátricos, complementar con una imagen por ecografía. Y así surgen estrategias como la que les comentaba, que es el GEDAS, que va a establecer y estandarizar un puntaje por articulación, que nos va a permitir evaluar y hacer una evolución, un seguimiento evolutivo de codos, rodillas y tobillos, puntuando pues la sinovial, el cartílago y el hueso, con un capa entre evaluador que es muy bueno, es decir, que asegura que haya, dado que seguimos un mismo protocolo, la posibilidad de tener unos resultados muy similares entre una y otra persona evaluadora. Así entonces se estandarizan para cada articulación unas imágenes, unos puntos de corte con el ecógrafo, unas localizaciones específicas, y eso nos va a permitir establecer pues la calificación para cada una de estas articulaciones y de esta misma forma dar un puntaje por articulación que nos va a hablar desde un compromiso mínimo que va en 0 hasta un compromiso máximo que va en 8, y que nos va a permitir también hacer una identificación muy temprana de aquellas articulaciones que en el seguimiento clínico se van comprometiendo para poder impactar los resultados, ¿sí? Y poder incluso acceder rápidamente a los procedimientos quirúrgicos como los que nos comentaba el doctor Ramírez al principio de la reunión. Así vamos a hablar de un caso clínico puntual y es evaluar esto, la utilidad que tienen las herramientas que tenemos para el seguimiento clínico de nuestros pacientes. Entonces tenemos un hemofílico A severo con un factor 8 en 0.5% de 5 años, sin inhibidores. Fíjense ustedes que está con una tasa de sangrado elevada, una tasa de sangrado analizado elevada, y es un paciente que viene en un esquema canadiense, es decir, hemos ido aumentando la frecuencia con la que hacemos las infusiones del factor,
Y llega en este momento con los resultados de su farmacocinética, que hemos evaluado por el modelo WAPS, y desde allí podemos identificar que tiene un nivel valle por encima del 1%, el 68% del tiempo de exposición a la profilaxis, por encima del 3%, el 47% del tiempo de profilaxis, y una vida media corta, que quizás explique el por qué este paciente está teniendo esos eventos de sangrado tan frecuentes y que no sea solo el modelo de cambio por el esquema canadiense de tratamiento. Así, cuando hacemos la modelación, vemos que tiene un periodo de tiempo largo que está alrededor de 1.5 días después de la infusión, en el que cae por debajo del 1% el nivel de factor 8, y esto pues indudablemente lo está poniendo en riesgo de mayores eventos de sangrado. En este momento en que el paciente llega con este dolor en el codo izquierdo, ¿sí? O sea, va a la consulta y lo encontramos con dolor en el codo izquierdo, encontramos adicionalmente al examen físico que tiene edema en la cara posterior del codo y que sus arcos de movimiento van de 80 grados a menos 60, es decir, prácticamente tenemos una articulación que está en flexión. ¿Sí? Y como lo decía ahora el doctor Ramírez, la idea del por qué se mantienen flexiones, pues aumentar la capacidad de la articulación y de esta forma disminuir la distensión de la articulación y por supuesto el dolor que produce la misma. De esta forma, entonces, hacemos un barrido ecográfico y aquí fíjense cómo se complementa lo que estamos encontrando al examen físico, la limitación en los arcos de movimiento que se encuentra en la cara posterior y que vemos que si hay una limitación para hacer la extensión, muy seguramente el que está comprometido en este codo es la fosa oleocraniana. Cuando vamos a explorarla por ecografía, encontramos acá esto, ¿sí? Y es que hay un aumento del espacio, ¿sí? Que nos está indicando con estas imágenes acá que producen ecos en su interior, una colección, estas imágenes que están acá, que nos muestran algunos ecos en su interior y que nos muestran una fosa oleocraniana que está ocupada por una colección hemática. Fíjense ustedes acá entonces en esta exploración por ecografía cómo esta colección hemática que se encuentra acá anecoica y que vemos algunos ecos en su interior, cuando hacemos el movimiento de exploración un poquito del codo, pues ella no se va a reducir completamente, ¿sí? Porque está allí la colección y vemos algunos ecos que nos muestran que hay sangre presente y pues algunos coágulos allí presentes en la cavidad articular. Esta es una imagen que complementa lo que nosotros estamos viendo y que nos ayuda a ver que esos desenlaces clínicos pues finalmente tenemos forma de documentarlos y de hacerlos mucho más objetivos dentro de la clínica. Con esto entonces decimos, bueno, este paciente necesita un ajuste de la dosis de la farmacocinética, del tratamiento de profilaxis, y lo vamos a hacer por farmacocinética poblacional. Recuerden que esto es un modelo matemático que utiliza estadística bayesiana. En este caso utilizamos la plataforma WAPS y lo que queremos en este paciente es que tenga un nivel valle por encima del 3%. Cuando hacemos la modelación, fíjense que lo que necesitaríamos de factores muy altos, es un paciente que tenía 500 unidades por dosis y necesitaría esta dosis alrededor de 6.000 en las dosis entre los días lunes, miércoles y viernes, y entre el viernes y el lunes 100.000 unidades, perdón. Entonces, esto hace que nos brinda la posibilidad, nos da las herramientas también en el seguimiento clínico de ofrecerle a este paciente la posibilidad de llegar a una terapia con un factor 8 de vida media extendida. Entonces, como el ajuste que requiere es mayor del 50% de la dosis, un dato en la clínica que nos ayuda a dar la indicación de una terapia con factor 8 de vida media extendida, pues vamos a proceder con ello. Así entonces, la conclusión de esta modelación matemática es que requiere un ajuste mayor del 50% de la dosis de profilaxis actual y se indica una farmacocinética con moléculas de vida media extendida para identificar cuál de esas moléculas que tenemos disponibles en el mercado 3 es la que mejor se ajusta desde la farmacocinética a la por vida media y por unos niveles valle óptimos para finalmente hacer la mejor elección de tratamiento para el paciente.
De igual forma, en el seguimiento clínico, vemos cómo nos sirve en el paciente sin sangrados. Y aquí vemos la imagen guía en la que nos dice, bueno, en esta rodilla vas a ver el receso suprapatelar, que es esta línea acá, que es una línea virtual, es decir, es un espacio virtual que no debe estar ocupado, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de exploración con nuestra sonda ecográfica. Y esta es una imagen en nuestro paciente, es una imagen que muestra que un receso está presente, pero que no está ocupado por ninguna colección, y que cuando estamos frente a una sinovitis crónica, pues lo vamos a ver aumentado de tamaño, un aumento de ese espacio anecoico, ¿sí? Que nos puede hablar ya sea de que esté proliferando la sinovial o de que estemos frente a un sangrado. Vamos a ver acá una imagen específicamente de este receso, y recuerden que este era un espacio virtual, y fíjense acá cómo en este sangrado el espacio está completamente aumentado de tamaño, y cómo al hacer presión con el transductor, pues se logra reducir un poco, pero tú sueltas y luego nuevamente vas a ver la colección hemática con algunos ecos en su interior que nos indican que estamos frente a un sangrado agudo en uno de nuestros pacientes. Entonces nos ayuda tener las imágenes del paciente previo a los eventos en comparación con los eventos o en el evolutivo, para poder determinar cómo están los desenlaces de nuestros pacientes, pues para poder identificar alguna proliferación de la sinovial. Aquí vemos otra imagen similar a la del caso clínico que revisábamos previamente. Es una imagen del receso oreocraniano, cómo se explora y cuál es la imagen que vamos a encontrar desde el modelo estandarizado de exploración por GEDAS. Esta es una imagen de un seguimiento clínico de un paciente normal. Fíjense ustedes cómo allí encontramos la fosa oleocraniana con la almohadilla grasa oleocraniana, y aquí se va a ver el receso, ¿sí? Que es un receso que también se ve, un receso prácticamente virtual, una línea virtual muy pequeño. Vamos a ver ahora una imagen nuevamente del sangrado en el receso oleocraniano, y fíjense ustedes la gran diferencia. Acá la almohadilla grasa está hacia arriba, desplazada hacia arriba, y en la parte inferior vamos a ver la colección hemática que corresponde con el sangrado en el receso oleocraniano. Y acá es el seguimiento. Fíjense ustedes acá, esta imagen en el paciente normal, y esta es una imagen del receso oleocraniano en un paciente que tenía sangrados a repetición y que fue llevado a una sinoviortesis. Entonces, lo que vamos a encontrar similar al paciente con el sangrado, que se veía un espacio que estaba ocupando el receso oleocraniano, cuando hay sinovitis crónica, este espacio se va a ver aumentado, y cuando lo llevamos a sinoviortesis, pues esto va a eliminar la proliferación de la sinovial, y vamos a ver allí ese receso que está mucho más plano, como en este caso, básicamente por un proceso de cicatrización. Este proceso en el seguimiento clínico, este paciente, perdón, en el seguimiento clínico tenía una leve limitación en la extensión, básicamente por este proceso de sinoviortesis, como una secuela pues de su artropatía previa, pero fíjense ustedes como por imágenes pues ya no hay una sinovial que esté proliferando, que esté sangrando, y esa articulación está asintomática solo con una leve limitación en la extensión. Entonces, fíjense cómo muchas de las herramientas que tenemos en la actualidad, desde lo clínico, la farmacocinética y la ecografía, se convierten en una muy buena herramienta de seguimiento de los desenlaces clínicos en nuestros pacientes. De tal forma, para los trastornos poco frecuentes como la deficiencia de 7, todas estas herramientas de evaluación de los desenlaces son muy útiles y son complementarias no solamente para los pacientes de 7, sino para todas las coagulopatías en la evaluación. Así entonces, clínicamente el examen clínico y el seguimiento clínico, acompañado de la evaluación muy juiciosa, los arcos de movimiento, de las imágenes diagnósticas, nos van a dar una idea muy clara de cómo está yendo nuestro paciente, y además nos van a permitir un mejor acompañamiento en los momentos quirúrgicos, y lo más importante, que es impactar la calidad de vida de nuestros pacientes. Con esta finalizamos. Muchas gracias y quedamos acá abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ardila, por su excelente presentación.
complementa pues todo lo que habíamos hablado previamente y realmente pues una de las conclusiones grandes es que esta es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario que se pueda encargar del paciente de una manera integral para obtener los mejores desenlaces clínicos. Por acá teníamos una pregunta que dice Diego Fajardo, pacientes en urgencias politraumatizados que requieran cirugía inmediata o diferible a corto espacio. Doctor Ardila. Supongo que están hablando de paciente con deficiencia del factor 7, seguro. Entonces, si es un paciente con deficiencia del factor 7 y requiere una cirugía rápida, pues una urgencia vital, un procedimiento, un trauma, qué sé yo, lo ideal es pues hacer la suplencia del paciente, del factor, perdón, para el paciente, ya sea con factor 7 activado recombinante o con factor plasmático, lo que tengamos a la mano. Y si eventualmente no hay concentrados de factor, pues igual está la posibilidad de plasma fresco congelado. Lo ideal es que pues ya en las instituciones en las que estamos, en tercer, cuarto nivel, pues no tengamos que hacer infusiones de plasma para los pacientes con una coagulopatía identificada, pero eventualmente se podría hacer y la dosis es de 10 a 15 cc por kilo. Ok. Aquí dice Juan Pablo, excelente información, la presentación, felicitaciones al doctor Ardila. Para aquellos, generalizando un poquitico la pregunta, para aquellos pacientes no solamente con déficit de 7, sino con un déficit de trastorno de coagulación, pues considero yo, idealmente esos pacientes deben ser conocidos por el equipo multidisciplinario donde hay un seguimiento, pero si es un paciente que llega de nuevo, ideal entonces por lo menos hacerle cuantificación de factores de coagulación e inhibidores siempre, antes de ser llevado a cirugía, y si es una urgencia vital, pues no hay ninguna duda de que tiene que ser llevado lo más corto posible con su revisión previa de factor, de ser valorado por el equipo multidisciplinario, que los hematólogos definan el mejor manejo desde el punto de vista de factores de coagulación para controlar el sangrado antes, durante y después de cirugía, pero sí, definitivamente, si es una urgencia vital hay que llevarlo inmediatamente a cirugía, ojalá midiendo factores e inhibidores previamente. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Aquí no veo a nadie levantando la mano, ni por... bueno, por el chat está agradeciendo las respuestas, Diego, y no queda más que agradecer a todos los participantes que nos acompañaron durante este evento de educación médica continuada. El propósito del Centro Integral de Atención de Pacientes Hemofílicos de la Clínica Imanaco es como mantener un programa de capacitación médica continuada para obtener los mejores desenlaces y mejorar la atención de sus pacientes en todas las regiones del país. Vamos a estar pendientes de en un futuro continuar con este proyecto de educación médica continuada. Ojalá nos acompañen para mantenernos preparados para atender a estos pacientes en condición de hemofilia. Y unas palabras de despedida de doctor Ardila. Bueno, muchas gracias. No, pues como siempre, muchas gracias por la invitación, Jorge, y gracias a todos por estar acá presentes y bueno, por tomarse ese tiempo para hablar de los trastornos de la coagulación. A todos, gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, que tengan muy buen día.